Práctica de esta noche. Hoy nos proponemos investigar sistemas que nos permitan experimentar eso que está más allá del cuerpo físico, eso que pertenece a otras dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Bueno, ante todo es necesario que los hermanos pongan mucha atención. Acaeció en Roma un caso insólito. Una monja caía constantemente en trances mediunímicos o hipnóticos. Entonces asumía ciertas actitudes, podríamos decir, inmodestas, o tal vez dijéramos obscenas. Se confesó con el señor cura y le relató la cuestión. Lo que pasaba era que ella conservaba un retrato de un novio que había tenido. Le bastaba ver el retrato para caer en esos trances tan extraños, hipnotizada. Durante tales trances estaba pues en la actitud de una mujer que está en la cópula química, metafísica. El cura se interesó por el tal retrato y le dijo que se lo trajese. Ella naturalmente obedeció. Días después, el señor cura tenía en sus manos aquella foto. No era una foto como las actuales, pues en aquella época la fotografía en sí misma no existía. Más bien era un retrato pintado a mano por algún retratista. Bien sabemos que en aquellas épocas que la fotografía no existía. Los artistas solían pintar retratos de personas o hacer retratos de personas en forma realmente maravillosa. Mas al examinar aquel retrato se pudo evidenciar claramente que tenía un marco bastante interesante, un marco lleno de piedras, no diría preciosas, sino más bien piedras de adorno, piedras falsas o fantasías, pero que en todo caso eran brillantes. Le bastaba a ella ver tales piedras brillantísimas para caer de hecho en trance hipnótico y hasta medio mímico. El cura le experimentó con ella y el resultado siempre fue el mismo. Consultó a otra autoridad más eminente en estas cuestiones y se hicieron distintos experimentos con otros sujetos. Fue entonces cuando la hipnología tomó gran fuerza. Por doquiera surgieron sujetos impresionables, pasivos, que fueron sometidos al sueño hipnótico mediante piedras brillantes. Se hacía mirar fijamente a las piedras brillantes, se hacían pases sobre la cabeza, el cuerpo del paciente, y entraba en sueño profundo. Se puso de moda entonces la curación por medio del hipnotismo.
Todo esto acaecía en plena Edad Media, cuando ardían las hogueras de la Inquisición por todas partes. Así que la hipnología que hoy se estudia en la Facultad de Medicina, pues no es cosa nueva, ni la aplicación del hipnotismo a la cuestión médica tampoco es una novedad. Ya se ensayó en ese sentido en aquella época. No está de más decir que tales ensayos resultaban en el fondo peligrosos, porque el Santo Oficio estaba muy activo. Pero hasta los mismos clérigos se habían interesado por el caso de la monja. Se propagó entonces por toda Europa la cuestión de la hipnología, que bien pronto se sucedió con el mediumismo y afines. Toda clase de experimentos psíquicos se suscitaron a raíz de la cuestión esa. Fue entonces cuando surgieron las más variadas escuelas. Mucho más tarde aparecieron en escena, ya después de algún tiempo, personajes como Richelieu Charcot, César Lombroso, Camilo Flammarion, etc. Eso fue más tarde ya, del tiempo. En cuanto a experimentos, los hubo notables, pero mucho más tarde, como resultado de aquellas inquietudes medievales. No está de más recordar, por ejemplo, los experimentos con Eusapia Paladino de Nápoles. Esa mujer despertó inquietudes en toda Europa. En presencia de ella, por ejemplo, una mesa se levantaba en el aire, violando la ley de gravedad. Claro, vinieron sabios a Nápoles, de toda Europa. Iban ellos con el propósito, decían, de desenmascarar el fraude. Gentes escépticas por naturaleza y materialistas. Aquellos científicos empezaron por examinar el organismo físico de Eusapia Paladino. Se examinó la orina, la sangre, etcétera, etcétera. Para los experimentos se utilizó un laboratorio muy bien equipado. A Eusapia Paladino se le sentó en una silla fija, en el suelo, debidamente asegurada. De lado y lado había un par de postes de hierro. Se le encadenó, como para que no pudiera hacer ningún truco. Se le envolvió el cuerpo con alambres eléctricos. Hasta los dedos de las manos estaban conectados con alambres eléctricos. Cualquier movimientito, por insignificante que fuese, era suficiente como para que sonara un timbre. Así que ella estaba prácticamente controlada. Sin embargo, después de las correspondientes sesiones, o digo yo, después de caer ella en trance hipnótico, se sucedieron fenómenos extraordinarios. Ciertamente una mesa levitó en el aire, se tomaron fotografías, se pudo verificar que no había ningún truco. Los científicos se convencieron hasta la saciedad de tal hecho y no les quedó más remedio que rendirse ante la evidencia. Una bandolina que había en el suelo fue levantada por manos invisibles en presencia de todos, y de ella salieron melodías inefable. Un aparato de música que estaba metido dentro de una caja de acero
herméticamente cerrada y debidamente cargada con electricidad a alta tensión, resonó deliciosamente tocada por manos invisibles. La madre de Botassi, un gran científico, que había muerto hacía muchos años, hizo su aparición en pleno laboratorio. La fotografiaron. Avanzó hasta donde estaba su hijo y le abrazó, llamándolo con el apodo calitativo de familia y diciéndole hijo mío, etc. Todo eso fue formidable y no cabía truco ahí. Se tomaron moldes en yeso de manos, de rostro, etc. Básculas o balanzas debidamente controladas se movieron por sí mismos y marcaron determinados pesos específicos. Manos que podían pasar sobre pedazos fosforescentes de papel, sobre capas de fosforescente, y eran visibles porque para el experimento se apagaban ciertas luces, se dejaban y permanecía todo controlado. Cualquier sospecha de truco era suficiente para que se encendiera un poco. No cabían trucos. Después de todo, los científicos esos regresaron a sus países de origen perfectamente convencidos. Su escepticismo quedó destrozado, reducido a polvareda cósmica. Fueron formidables tales experimentos.